85 buques han sido atacados en el Golfo Pérsico por uno u otro de los contendientes de la guerra irano-iraquí. La situación se ha agravado en los últimos días. La opinión pública mundial habla ya de la guerra de los petroleros para referirse a esta nueva escalada del conflicto que desde 1980 enfrenta a Irán e Irak. Con horas solo de diferencia respecto al Munguía, otro petrolero español, el Lérida, cruzaba el Golfo Pérsico. El miércoles día 2 cargó 150.000 toneladas de crudo en el puerto saudí de Ras Tanura. El jueves día 3 de septiembre, un equipo de importada subía a bordo cuando el barco español pasaba frente a las costas de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. 24 horas más tarde, un helicóptero recogía al equipo de televisión española a bordo del Lérida y lo acercaba a Fujairah. En ese tiempo, vivieron con los 33 hombres de la tripulación el paso del estrecho de Ormuz, actualmente una de las zonas más calientes del mundo. Este es el relato de ese viaje. Es la gran riqueza exportadora de la zona, como lo es de este país. Su 1.000.000 de habitantes tiene uno de los ingresos per cápita más elevados del mundo, y la esperanza de vida en esta tierra árida y desértica ha pasado de 47 a 63 años. Hasta aquí viajó un equipo del programa En Portada. Su objetivo era embarcar en el petrolero español Lérida a su paso por la zona. A la espera del embarque, llegaron a Dubái noticias de un nuevo ataque a un petrolero. Era el Munguía, también como el Lérida, de matrícula española. Sí, capitán, muchas gracias por ponerse al teléfono. Mire, soy Alfonso X y estoy con un equipo de televisión española en Dubái. A las 11 de la noche del día 1 de septiembre y tras varios intentos, nuestro equipo consiguió establecer contacto con el capitán del barco. Para poder efectuar las reparaciones en la zona de Dubái. Jueves día 3, 10 de la mañana. Una lancha traslada al equipo de televisión española hasta el petrolero Lérida, fondeado a 30 millas de la costa del Emirato de Dubái. A pesar de la tensión en la zona y de los ataques a los petroleros cada vez más frecuentes, el capitán del barco nos ha comunicado la noche anterior por Telex que sigue esperando nuestra presencia a bordo. Hace 1 hora y media aproximadamente hemos salido del puerto de Dubái en esta barca en la que navegamos rumbo al petrolero español de la compañía Cepsa Lérida. En ese petrolero atravesaremos el estrecho de Ormuz. Solo a unos cientos de kilómetros de aquí, en la desembocadura de los ríos Tigris y Éufrates, en el principal escenario de la guerra entre Irán e Irak, se supone que existía el paraíso terrenal. Este equipo puede dar fe de lo lejos que el Pérsico se encuentra del paraíso. A la guerra hay que sumar unas condiciones climatológicas muy duras. El calor es sofocante y el agua del mar alcanza los 33 grados de temperatura. Unas aguas, además, infestadas de tiburones.
El Lérida va a cumplir 10 años. Es un petrolero construido para cargar 170.000 toneladas de crudo. Posteriormente fue remotorizado y se redujo su capacidad de carga a 150.000 toneladas. Mide 291 metros de proa a popa, es decir, de eslora, y 46 metros de manga. Para que se hagan una idea, la superficie de su cubierta es equivalente a 2 campos de fútbol. Realiza desde hace unos meses viajes regulares entre España y el Golfo Pérsico. El valor de este barco más su carga ronda los 6.000 millones de pesetas, 3.000 el barco y una cantidad similar la carga. La prima del seguro, únicamente para los 5 o 7 días que el barco permanece en el Pérsico, oscila entre 9 y 12 millones de pesetas. Mira, están contestando, ¿eh? El teléfono, tal, y el teléfono sale mal. Cuando el equipo de televisión española llegó al barco, el capitán intentaba ponerse en contacto con su colega del Munguía para interesarse por los daños sufridos en el ataque. La comunicación se hacía vía telex porque no conseguían contacto telefónico. El capitán del Lérida, José Carlos Escriña, lleva 8 años navegando por el Golfo Pérsico. Para él, esta es una más de las escaramuzas de la guerra, y ni siquiera la más peligrosa de las que ha vivido. Bueno, hubo mucho peligro al principio. El primer año que nosotros entrábamos precisamente cuando se inició esta guerra, que íbamos a cargar a Fateh, y recuerdo que el problema era saber si íbamos a poder salir, que fueran a cerrar el estrecho de Hormuz. Después hubo altibajos, unas veces se oye más tensiones y otras veces menos. Quizá ahora esté un poco más grave que en otras ocasiones. Capitán, ¿tiene usted miedo? Sí, por supuesto. ¿Le preocupa? Mucho. ¿Y cómo es que siguen ustedes atravesando el Golfo con esta seguridad? Pues mire, es mi profesión. Yo cuando me nombraron capitán lo acepté con todas sus consecuencias, sus ventajas y sus inconvenientes. Y mientras esté el capitán a bordo del Lérida, si viene, creo que es mi deber, no mi obligación, pero sí mi deber entrar. El que diga que no tiene miedo o temor al entrar aquí, está mintiendo. Esta frase resume el estado de ánimo de la tripulación del Lérida, como la de cualquier otro petrolero. En las 2 últimas semanas, alrededor de 20 barcos de distintas nacionalidades han sufrido ataques en esta zona. El tráfico marítimo en el Golfo sigue siendo intenso. Italia ha sido hasta ahora el último país en decidirse a enviar buques de guerra que protejan a los barcos de bandera italiana a raíz del ataque sufrido por uno de ellos. Pero estas medidas de protección, que intentan ser disuasorias, no han impedido que las compañías aseguradoras aumenten sus primas de seguros a los barcos que navegan por la zona en un 50%, porque los ataques se siguen repitiendo. No siempre queda clara la nacionalidad de los autores, aunque aquí se dice que si el ataque es aéreo procede de Irak, y al contrario, si es por mar, se debe a lanchas iraníes. Justamente desde el mar se están produciendo la mayoría de los últimos ataques que hasta el momento no han sido reivindicados. A bordo del Lérida, las precauciones se extreman al límite. Los botes salvavidas del barco están preparados para ser utilizados de inmediato desde el mismo momento en que se enfila el estrecho de Hormuz. Cuelgan de los costados del buque y una simple maniobra los pondría en el agua. Especialmente en estos días, las noticias y los rumores vuelan y se sabe de inmediato si otro barco ha sido agredido. Se especula con su situación, lo cerca o lejos que está de nosotros y las posibilidades que puede haber de que seamos los siguientes. Navegar en estas condiciones por el Golfo Pérsico es una locura necesaria que todos elegirían evitar si pudieran. Tenemos la suerte esta de que todavía no nos ha pasado nada, ¿no? Y entonces seguimos, pero el día que nos pase, entonces ya tendríamos, joder, pues esto hay que arreglarlo de una forma o de otra. Pero es que por eso, como nunca ha pasado nada, nunca tuvimos ningún toquetazo, ni nada de nada, entonces nos metemos y nos vamos. Pero es que es por eso, como nunca ha pasado nada, nunca tuvimos ningún toquetazo, ni nada de nada, entonces nos metemos y nos vamos. 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 Entonces nos
Pero a medida que va pasando, cada vez que hay que entrar uno ya se lo piensa mucho. Claro, porque cada vez es peor la cosa, cada vez peor, y las noticias... Esta es la sala de vídeo. Aquí transcurre la mayor parte de las horas de ocio de la tripulación. A bordo, todos intentan mostrarse optimistas y mantienen que aquí no pasa nada. Dicen que la ignorancia les ayuda en este caso, que es mucho mejor estar al margen sin pensar que en esta ruleta te puede tocar a ti. En el fondo se percibe una tensión, y esa tensión no baja durante los días que el barco debe permanecer en estas aguas. Nuestro equipo lo ha comprobado minuto a minuto. Las condiciones de inseguridad de la zona van modificando sin apenas darse cuenta la vida a bordo. Paco Ruiz Arista es camarero del barco y me estaba contando que tenía dudas a la hora de iniciar este viaje. Bueno, tenía la duda porque yo ya, como le dije anteriormente, habíamos comentado en la casa, ya sabíamos que nosotros veníamos para el Pérsico, y ya me comentado en la casa por mis hijos y mi mujer y eso de que procurara que no entrara. Entonces yo le dije que sí, ni que no, yo no le dije nada. Entonces yo recibí un telegrama diciéndome la mujer que no entrara, ¿no? Que hiciera el favor y tal de que no entrara y eso. Y entonces pues lo recibí el telegrama por mis hijos y tal, y bajo mi conciencia, ¿no? Bajo mi forma de ser y tal, pues me decidí entrar y tal, ¿no? Pero vamos, mi mujer no quería que yo entrara, ni mis hijos tampoco. Bueno, nos debemos a una profesión que ya de por sí es arriesgada, y yo creo que sí, que volvería al Pérsico otra vez. ¿Su familia? Bueno, pues mi familia está intranquila, como estamos todos nosotros, pero bien, preocupados, pero la misma preocupación que más o menos tenemos nosotros. Conocen la profesión y saben los riesgos que entrañan. A algunos les tiene que tocar. Nosotros cuando salimos de Algeciras, normalmente la empresa ya dice a qué puerto venimos, ¿no? Entonces, aunque se dice con antelación para que ellos manden los relevos a Fujairah, pero no siempre puede decir que en 15 días no ocurre nada, que es más o menos el tiempo que tardamos en llegar aquí. Entonces, si en ese periodo de tiempo empiezan a ponerse mal las cosas, es normal que nadie entre. Pero hasta ahora las noticias que habíamos escuchado eran así muy pasajeras, ¿no? No era una cuestión de que estuvieran todos los días dándoles caña a los barcos. Hay compañeros que, claro, que cuando muchas veces alguno que se queda aquí y que no quiere entrar, entonces mandan otros compañeros. Yo sí eso lo digo directamente. Si yo estoy en mi casa de vacaciones y me llaman para venir al Golfo Pérsico porque un compañero no entra, rotundamente digo que no, eso por descartado. Ahora, estando a bordo, pues sí, soy hasta la fecha siempre he entrado sin problema ninguno y sin nada. ¿Cómo es que usted se atreve a ocupar el puesto de un compañero que no se atreve a pasar el Pérsico y lo deja? Bueno, la compañía me ha dicho a mí que para embarcar aquí en Fujairah, pero no, o sea, el motivo para que yo me quede aquí o vaya para España otra vez, pues yo no lo sabía. No, pero quiero decir, que ¿cómo es que usted decide atravesar el Pérsico? ¿Usted no le da miedo? ¿Usted es de los que relevan sin que le dé miedo? Bueno, aquí lo hemos hecho los relevos y no he pensado en el miedo este. A lo mejor como uno ignora lo que pueda pasar. Claro, pero usted ha relevado a compañeros que les daba miedo. Bueno, los compañeros, posiblemente la miedo, no sé. ¿Y usted no tiene ningún problema? Hombre, el mío siempre existe y el riesgo siempre existe aquí y en la calle, ¿comprende? ¿Y su familia qué le dice cuando usted les dice que viene solamente a atravesar el Pérsico y después se vuelve otra vez? Será la razón Padre Nuestro, pues digo yo. Estos son algunos de los 33 hombres que componen la tripulación del Lérida. Casi todos son canarios. Están a bordo durante 4 meses y medio y eso les da derecho a 2 meses de vacaciones en tierra antes de volver a embarcar. Se muestran reacios a hablar de dinero, pero según has podido saber en portada, la prima de peligrosidad que reciben por los 7 días que dura la travesía del Golfo oscila entre 80.000 y 300.000 pesetas según su categoría profesional. Si prefieren no entrar en el área de peligro, se les respeta su voluntad y son relevados en uno de los puertos cercanos hasta el regreso del barco. En la escala que el Lérida hizo frente a Dubái, se bajaron 3 marineros y subieron otros 2.
Jueves 3 de la tarde. Mientras tomábamos algunos planos desde cubierta, alguien da la voz de alarma. Una lancha presumiblemente iraní se percibe a lo lejos. No estará a más de 1 milla de nosotros. Después de esta primera, pasan varias más a una velocidad de vértigo. Por la hora, hoy calculamos que podrían ser las que luego atacaron al petrolero italiano Jolly Rubino, que recibió el impacto de 6 misiles. Su capitán resultó herido y tuvo que ser evacuado. De pronto, 2 de estas lanchas retroceden y se acercan a proa y a popa peligrosamente. En el Lérida se vive un momento de máxima tensión. Afortunadamente, las lanchas se alejan después de dar algunas vueltas. Hace un momento, a la altura de Ras Al Khaimah, se ha oído como el Coast Guard iraní avisaba a un barco que estaba cerca de una plataforma petrolífera que le iban a disparar. Y le han dicho más o menos, will be in few minutes, will be open fire. Y bueno, y después ya no se ha oído nada más, no se ha oído el barco ni pedir socorro ni hacer nada. Presuponemos en un principio que quizá le hayan dado, pero bueno, eso es una cosa que quizá más tarde se vaya a saber. Los tanques que contienen el crudo son compartimentos estancos y un impacto les afectaría de forma muy relativa. Por eso, el principal objetivo de los ataques no son los tanques, sino la sala de máquinas, como ocurrió en el Munguía. Las máquinas son el corazón del barco y lo que a ella les afecte repercute de forma grave, pudiendo llegar hasta a paralizarlo. Bueno, que el equipo de máquinas siempre para mí es el más sacrificado y el más disciplinado en los barcos, y que ellos también tienen cierto temor porque han visto que casi siempre en todos los barcos que han tocado aquí en el Golfo Pérsico ha sido la máquina más que en otro sitio del buque. Sí, y al infierno que hay aquí, porque aquí hay una temperatura excepcional, ¿no? Aquí abajo. Sí, en este momento pues sí, en el mes de agosto, aquí en el Golfo Pérsico, pues hay una temperatura bastante alta y si surge cualquier problema pues hay que estar ahí al pie del cañón. Y me estabas diciendo que se llegaba a trabajar a 60 grados en las máquinas. Sí, hay determinadas zonas en las que está a esa temperatura. Viernes, día 4 de septiembre. Son las 8:30 de la mañana. El Lérida ha cruzado el estrecho de Hormuz. Nos encontramos a la altura de Fujairah, a 25 millas de la costa, y un helicóptero se posa en la cubierta del barco. Según lo previsto, viene a recoger al equipo de televisión española. Por delante nos queda 1 hora de vuelo. Todos hemos de ponernos el chaleco salvavidas en previsión de cualquier eventualidad. El piloto nos dice que es un vuelo de alto riesgo y que lo hace muy a menudo porque su empresa privada sirve de enlace entre la costa y los buques cisterna. Terminó nuestra corta pero intensa navegación por el Pérsico, afortunadamente sin mayores incidentes. El Lérida, con sus 33 tripulantes, se va quedando lejos. También para ellos, por esta vez, el peligro ha pasado, y volverán a intentarlo. Todos ellos son ya veteranos. Cada uno tiene ya muchas historias que contar. Hará como 2 años y medio, y fue con otra compañía precisamente, y fue en la que se conoce por la isla de Har. Estando en plena carga hubo un bombardeo en toda regla y, en fin, una zona bastante conflictiva ya que es el centro neurálgico de esta guerra que tienen Irán e Irak. Y resultó con el hundimiento de otro barco que teníamos, o sea, en el momento que nosotros salíamos, entraba el otro barco y al otro le han dado. Nosotros hemos tenido suerte o por cualquier otro motivo salimos airosos de... Ya hace 5 años
nos habíamos coincidido con el buquetanque Victoria y entonces nos pilló de lleno en un bombardeo que hicieron sobre la isla. En aquella ocasión pues venían con nosotros 2 mujeres y bueno, en general todos lo pasamos bastante mal. Miedo, lo que se dice miedo, no. Miedo, lo que es miedo, no tengo miedo, ¿no? Porque si yo tuviese miedo, por ejemplo, ya no estaría en los petroleros. Porque un petrolero es una bomba navegando. En un momento dado se puede incendiar, puede haber un escape de lo que sea y tal, ¿no? Lo que es el miedo. Ahora, respeto sí. Respeto a que vengan ahí y lo ametralleten a uno, pues, claro. Yo personalmente, el hambre y el amor son las potencias que rigen el mundo. Sobre eso gira todo. Yo estoy aquí porque tengo que ganarme el pan. Por supuesto, yo pedía a la compañía que me transborde otro barco a otra línea y la compañía me lo puede conceder o no. Y si no, pues habré estudiado cura. Esto les afectaría de forma muy relativa. Por eso, el principal objetivo de los ataques no son los tanques, sino la sala de máquinas, como ocurrió en el Munguía. Las máquinas son el corazón del barco y lo que a ella les afecte repercute de forma grave, pudiendo llegar hasta a paralizarlo. Bueno, que el equipo de máquinas siempre para mí es el más sacrificado y el más disciplinado en los barcos, y que ellos también tienen cierto temor porque han visto que casi siempre en todos los barcos que han tocado aquí en el Golfo Pérsico ha sido la máquina más que en otro sitio del buque. Sí, y al infierno que hay aquí, porque aquí hay una temperatura excepcional, ¿no? Aquí abajo. Sí, en este momento pues sí, en el mes de agosto, aquí en el Golfo Pérsico, pues hay una temperatura bastante alta y si surge cualquier problema pues hay que estar ahí al pie del cañón. Y me estabas diciendo que se llegaba a trabajar a 60 grados en las máquinas. Sí, hay determinadas zonas en que está esa temperatura. Viernes, día 4 de septiembre. Son las 8:30 de la mañana. El Lérida ha cruzado el estrecho de Ormuz. Nos encontramos a la altura de Fujairah, a 25 millas de la costa, y un helicóptero se posa en la cubierta del barco. Según lo previsto, viene a recoger al equipo de televisión española. Por delante nos queda 1 hora de vuelo. Todos hemos de ponernos el chaleco salvavidas en previsión de cualquier eventualidad. El piloto nos dice que es un vuelo de alto riesgo y que lo hace muy a menudo porque su empresa privada sirve de enlace entre la costa y los buques cisterna. Terminó nuestra corta pero intensa navegación por el Pérsico, afortunadamente sin mayores incidentes. El Lérida, con sus 33 tripulantes, se va quedando lejos. También para ellos, por esta vez, el peligro ha pasado, y volverán a intentarlo. Todos ellos son ya veteranos. Cada uno tiene ya muchas historias que contar. Hará como 2 años y medio, y fue con otra compañía precisamente, y fue en la que se conoce por la isla de Har. Estando en plena carga hubo un bombardeo en toda regla y, en fin, en una zona bastante conflictiva, ya que es el centro neurálgico de esta guerra que tienen Irán e Irak. Y resultó con el hundimiento de otro barco que teníamos, o sea, en el momento que nosotros salíamos, entraba el otro barco y al otro le han dado. Nosotros hemos tenido suerte o por cualquier otro motivo salimos airosos de... Ya hace 5 años nos habíamos coincidido con el buquetanque Victoria y entonces nos pilló de lleno en un bombardeo que hicieron sobre la isla.
En aquella ocasión pues venían con nosotros 2 mujeres y bueno, en general todos lo pasamos bastante mal. Miedo, lo que se dice miedo, no. Miedo, lo que es miedo, no tengo miedo, ¿no? Porque si yo tuviese miedo, por ejemplo, ya no estaría en los petroleros. Porque un petrolero es una bomba navegando. En un momento dado se puede incendiar, puede haber un escape de lo que sea y tal, ¿no? Lo que es el miedo. Ahora, respeto sí. Respeto a que vengan ahí y la metralleten a uno, pues, claro. Yo personalmente, el hambre y el amor son las potencias que rigen el mundo. Sobre eso gira todo. Yo estoy aquí porque tengo que ganarme el pan. Por supuesto, yo pedía a la compañía que me transborde otro barco a otra línea y la compañía me lo puede conceder o no. Y si no, pues habré estudiado cura.